Muy buenos días a todos. Estamos con Germán Valle. Vamos a presentar el webinar correspondiente a junio del año 2024, que se titula Modelos de Prevención de Delitos e Investigaciones Internas, aspectos críticos a considerar por la empresa. Les cuento que Germán Valle es socio de Monroe, es abogado de la Universidad de Chile, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Chile, máster en la Universidad de Barcelona y doctor en Derecho en la misma casa de estudio. Me presento también, soy abogado de Monroe, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile y máster en Compliance por la Universidad de Castilla-La Mancha. Primero que todo, quisiera partir comentando el marco normativo, ¿cierto?, que envuelve a la responsabilidad penal empresarial hoy en día en Chile. ¿Cómo ha sido la evolución del marco normativo? Hasta el año 2010, hasta el año 2009, todas las personas naturales, ¿cierto?, las personas físicas, solamente podíamos ser responsables penalmente. No existía la responsabilidad penal empresarial. El año 2009, con la dictación, con la promulgación de la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, cambia este paradigma. Con la dictación de esta ley, las personas jurídicas, particularmente las empresas, pueden ser responsables penalmente. Y para esto se necesita que se cumplan dos requisitos copulativos. Primero de ellos es que un miembro de la empresa cometa un delito en el ejercicio de sus funciones, y el segundo de ellos es que la empresa no cuente con un modelo de prevención de delitos al momento de la comisión eh, de la infracción, ¿cierto? Este miembro de la empresa puede ser cualquier miembro de la empresa, sin importar su cargo, función o posición dentro de ella, indistintamente eso. Por tanto, puede ser un director, un gerente o un trabajador común. ¿Ya? Esta ley de responsabilidad penal de la empresa parte con un catálogo bien acotado de delitos en un inicio del año 2009. Solamente 3 delitos hacían surgir la responsabilidad penal de la empresa. Eh, eh, Ellos eran el cohecho a funcionario público, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. Naturalmente que este catálogo se fue hipertrofiando, se fue ampliando con el pasar de los años a través de diversas modificaciones legislativas. A este catálogo se introdujo, por ejemplo, luego el delito de corrupción entre particulares o delito de corrupción en los negocios, como también es llamado, el delito de administración desleal, la negociación incompatible. Se incorporaron luego los delitos de la ley de pesca, los delitos informáticos y un largo etcétera, llegando aproximadamente una veintena de delitos que, sin embargo, en agosto del 2023, en agosto del año pasado, se promulga una nueva ley, que es la Ley de Delitos Económicos, y que también transforma el entendimiento de los delitos denominados de cuello y corbata en Chile. Esta ley de delitos económicos, la ley 21.595, reforma sustancialmente diversos cuerpos normativos, entre ellos el Código Penal, y también la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre las principales modificaciones que introdujo la ley de delitos económicos a la ley 20.393, destacan las que procedo a comentarle a continuación. La primera gran reforma que introduce esta ley es que se añaden al catálogo de delitos que pueden hacer surgir la responsabilidad penal de la empresa más de 200 nuevos delitos. ¿Ya? Hipertrofia bastante este catálogo, y entre los delitos o las figuras delictivas que se incluyen se encuentran como grupos de delitos los delitos ambientales, los delitos societarios, los delitos laborales, los delitos tributarios, delitos contra la libre competencia y un largo etcétera de figuras penales. La segunda gran modificación es que, como les contaba en un inicio, solamente un dependiente o subordinado de una empresa podía dar lugar a la responsabilidad penal de la empresa si es que éste cometía un delito. Ahora la nueva ley
amplía el elenco de sujetos que pueden hacer responsable a la empresa, eh, a personas que gestionan asuntos de la empresa frente a terceros, ¿ya? Es decir, personas que no son dependientes o subordinados de la empresa, pero que sí les gestionan asuntos suyos, pueden, en el ejercicio de esta función, hacer responsable a la empresa si cometen un delito. Aquí surgen dos figuras bastante relevantes y que deben ser objeto de atención por las empresas, como lo son, por una parte, los mandatarios y por la otra, los lobistas, ¿cierto? Cuando una persona gestiona asuntos o intereses de la empresa frente a un funcionario público, ¿ya? Una reforma también bastante esencial es aquella que se realiza en función del catálogo de penas a las cuales se puede exponer la persona jurídica, ¿cierto? La empresa, si es que eventualmente resulta condenada. Existen dos modificaciones, que la pena de multa se amplía sustancialmente. Antes la pena de multa, hasta antes de agosto del año 2023, llegaba a las 300.000 UTM. Hoy en día, unos 141 millones de dólares puede ser la multa a beneficio fiscal que se le puede imponer a una empresa. También la ley de delito económico crea la pena de supervisión para la empresa, ¿ya? Esto es una innovación legal propia del derecho anglosajón y que consiste básicamente en que la empresa queda sujeta a una especie de interventor para que la empresa implemente o mejore un modelo de prevención de delitos si es que resulta condenada en un proceso penal. La última modificación que nosotros destacamos dice relación con la eliminación del régimen de certificaciones que establecía la ley anteriormente, y ahora se crean las evaluaciones periódicas, y esto va de la mano también con un propósito de la ley de que los modelos de prevención de delitos sean modelos o sistemas de cumplimiento vivos, ¿cierto? En constante mejora, en constante evolución, y que sean fiel reflejo de los riesgos que la empresa, a los cuales la empresa se puede exponer en función de sus actividades, procesos y también del marco normativo que les aplica. Todas estas modificaciones comienzan a regir en septiembre, a partir del 1 de septiembre del año 2024. Quedan pocos meses para la entrada en vigencia de toda esta que comentar. eh, y naturalmente cuál es el panorama que viene a futuro, ya de septiembre en adelante, es que las empresas deben mantener constantemente actualizados sus modelos de prevención de delitos, deben constantemente revisarlos, ¿cierto? En función de sus líneas de negocio, en función de sus actividades, en función de sus procesos, ¿cierto? Y también que va a existir un nuevo régimen de que las empresas se van a tener que someter periódicamente, ¿cierto?, a evaluaciones de su modelo de prevención para constatar si es que son adecuados, idóneos y efectivos conforme a los riesgos que eh, puedan sufrir eventualmente. Ahora bien, quisiéramos detenernos en cuáles son los elementos esenciales que debe tener un modelo de prevención de delito respecto a las nuevas exigencias legales, ¿cierto?, que pone la ley de delito económico, ¿no? Y la respuesta a esta interrogante la tiene la nueva redacción del artículo cuarto de la ley 20.393, artículo que fue modificado producto de la ley de delito económico. Esta reformulación del artículo cuarto establece que el modelo de prevención de delito que ha sido efectivamente implementado es adecuado para eximir de responsabilidad penal a la empresa, se cumple con determinados requisitos, ¿cierto? Unos mínimos establecidos en la ley, que los vamos a
pasar a revisar a continuación, y si considera también las particularidades de la empresa, es decir, su giro, su objeto social, su complejidad, su estructura, sus recursos, las actividades que desarrolla. ¿Ya? Entonces, ¿qué se desprende de este nuevo artículo cuarto de la ley 20.393? Que el legislador no le interesa que la empresa tenga un papel denominado modelo de prevención de delitos. Al legislador le interesa que hoy las empresas tengan un modelo efectivamente implementado, es decir, que funcione en la práctica, que tenga aplicación, que sea conocido por todos los trabajadores, que prevenga y mitigue ciertos riesgos a los cuales se exponga la empresa, ¿cierto? Y en segundo lugar, también nos dice este artículo que existen elementos comunes a todo modelo de prevención, pero es esencial que el modelo de prevención de delitos se adapte a la estructura interna de cada empresa y también que vaya en función de los riesgos a los cuales se expone la empresa en particular, ¿ya? ¿Qué quiere decir el legislador? No existe, a pesar de que existen elementos comunes, no existe un modelo de prevención de delitos general, ¿cierto? Tiene que ser un traje a la medida, tiene que representar la idiosincrasia propia de la compañía. Bien, a continuación, entonces vamos a conocer, ¿cierto?, los elementos mínimos eh, que debe tener un modelo de prevención para ser considerado, ¿cierto?, el día de mañana como un modelo efectivamente implementado en la empresa. El primero de ellos es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo se erige, ya que a través de él se logra la identificación y la evaluación de las conductas delictivas que son razonablemente previsibles en el ejercicio, en el desarrollo de las actividades y procesos de cada compañía. ¿Ya? El análisis de riesgo lo que hace es precisar y también categorizar en orden de importancia del riesgo, ¿cierto? A qué conductas delictivas se puede exponer la empresa en función de su modelo de negocio, ¿cierto? Y una vez que se categoriza, permite el análisis de riesgo, priorizar los riesgos más críticos y adoptar controles internos para prevenir la ocurrencia de tales figuras delictivas que aparecen como eventualmente eh, predecibles, ¿cierto?, en la función de las actividades de la compañía. También un modelo de prevención de delitos debe contar con controles preventivos, ¿cierto? La normativa interna, por ejemplo, códigos de ética, políticas, procedimientos son instrumentos que establecen pautas de conducta, ya, pautas de riesgos en ciertos ámbitos que han sido previamente identificados y evaluados por un análisis de riesgo, ¿ya? Ahora bien, esta normativa interna no sirve por sí sola, ¿cierto? Debe haber una difusión interna de estos controles preventivos, debe haber capacitaciones, debe haber entrenamiento, ¿cierto? Debe haber una concientización a nivel general corporativo que parte, ¿cierto?, de la alta y media dirección hacia abajo para el entendimiento de lo que representan las políticas, los procedimientos, el código de ética, un reglamento de prevención de delitos, y así, a través de la concientización, el día de mañana los trabajadores se puedan enfrentar de una mejor manera a los potenciales riesgos que puedan surgir en el ejercicio de sus labores diarias o incluso esporádicas, ¿ya? El tercer elemento por los cuales debe contar un modelo de prevención de delitos son los controles detectivos y reactivos. Esto es bastante, se nutre un modelo
pueden nutrirse solamente de estos controles que tengan por objeto la evitación de delitos, sino que también tienen que ponerse en el lugar de que existan alguna infracción, ¿cierto? Y que deba detectarse oportunamente y la organización también deba reaccionar adecuadamente ante esa eh, infracción, ilícito, ¿cierto? Por tanto, la empresa debe dotarse de canales de denuncia que sean seguros, que establece la ley. Por tanto, debe haber cierta, no, no cierto, sino que debe garantizarse la confidencialidad, al menos del denunciante, o incluso garantizar el anonimato, ¿cierto? Esto va a depender de la empresa, ¿cierto? Cómo se auto regula. Aparte, el curso natural de esta denuncia, ¿cierto? Va a tomar el camino de la investigación interna cuando hay fundamento plausible, ¿cierto? Cuando existe una razonable sospecha de comisión de una infracción dentro de la compañía. Y esto de la investigación interna lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Un, un sistema de compliance también debe tener medidas disciplinarias, ¿cierto? Un conjunto de medidas disciplinarias en función de la gravedad de la infracción que pueda llegar a cometerse dentro de la compañía, ¿cierto? No es lo mismo eh, la sanción que debe imponerse cuando se salta un procedimiento o se desatiende un protocolo interno a directamente cometer un delito, ¿cierto? La sanción debe ir en función de la gravedad de esta ilicitud que se pueda cometer en la compañía, ¿cierto? Y naturalmente hay que hacer una labor de concientización de estas medidas disciplinarias, ¿cierto? Dentro de la compañía, en los cuales se debe dar a conocer a los trabajadores, ¿cierto? A los colaboradores de la compañía, cuáles serán las consecuencias del incumplimiento de un modelo de prevención de delitos el día de mañana, ¿cierto? Cuando no se observa todo aquello que debe cumplirse para el vital cumplimiento de este sistema normativo interno. Otro elemento mínimo que se le exige hoy en día a los modelos de prevención, ¿cierto? Y que esta una de las grandes innovaciones que introdujo la ley de delito económico, es que se realicen evaluaciones periódicas al modelo de prevención de delitos por terceros independientes, ¿cierto? Esto reemplaza al antiguo régimen de certificaciones, pero aquí hay un punto bien trascendental porque las certificaciones eran básicamente optativas, ¿cierto? Una empresa podía optar a certificarse. Ahora, para que un modelo de prevención de delitos sea considerado o efectivamente implementado, debe necesariamente someterse a esta revisión periódica, por tanto la fuerza obligatoria es mucho más eh, grande, ¿cierto? Y el último de los requisitos mínimos para considerar a un modelo de prevención de delito efectivamente implementado es que se designe a uno o más sujetos responsables para la aplicación de las políticas, los controles internos, ¿cierto? El monitoreo, la supervisión y el cumplimiento efectivo del sistema de compliance al interior de la compañía. Una de las preguntas que surge bastante hoy en día y que nosotros la hemos recibido por parte de clientes es si es necesario que un modelo de prevención de delitos sea infalible para ser efectivo. La respuesta es que no, un modelo de prevención de delitos no necesariamente debe ser infalible para considerarse efectivo, ¿cierto? La efectividad del modelo de prevención no es sinónimo de infalibilidad en la prevención y evitación de delitos, ¿ya? Hoy día a las empresas se les exige
controlar y mitigar los riesgos de delitos, ¿cierto? Estos riesgos que son razonablemente previsibles en función de la naturaleza de la actividad propia que desarrolla la empresa, pero no es necesario que sea infalible, no es necesario que ataje todas las conductas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la empresa no puede controlar todas las conductas de sus trabajadores, ¿cierto? No puede controlar que puede hacer el mayor esfuerzo en prevenir que se cometan estas infracciones, pero no puede garantizar que no se van a cometer, ¿ya? En derecho siempre existe el aforismo de que nadie está obligado a lo imposible, ¿cierto? Por tanto, a la empresa se le exigen los esfuerzos razonables por prevenir y evitar delitos, pero no se le exige, no deba existir ningún delito en la compañía, ¿ya? Por tanto, muy importante es que si llegase a ocurrir, si llegase a existir una alerta, una denuncia dentro de la compañía de que ha existido un hecho delictivo en la estructura interna, es deber imperante, ¿cierto?, para la empresa actuar de forma oportuna y dar curso a una investigación interna. ¿Y qué va a buscar esta investigación interna? Primero que todo, la investigación interna va a buscar esclarecer los hechos que dieron lugar a la ilicitud, ¿cierto? Y poder también determinar a quienes tienen responsabilidad en esos hechos. También la investigación interna busca determinar cuál es la causa raíz de la infracción y busca también detectar, conocer, ¿cierto?, cuáles fueron los controles fallidos o cuáles fueron los controles que fallaron para que se diera lugar a dicha infracción, ¿ya? Una de las características principales de la investigación interna en Chile, ¿cierto? Y en gran parte del mundo es que no existe un marco jurídico aplicable a las investigaciones internas. No hay una ley de investigación interna, ¿cierto?, que delimite qué se puede hacer, qué no se puede hacer, su validez no existe hoy en día, ¿cierto? Entonces esto queda sujeto totalmente a la autorregulación de la organización. ¿Y qué se hace en la práctica? Las organizaciones, ¿cierto?, las empresas erigen, ¿cierto?, construyen sus propias políticas, procedimientos o protocolos de investigación en base a normas de derecho del trabajo, en base a normas de procesal penal, ¿cierto?, en base a normas de protección de datos. También hay bastante incidencia de normas ISO también respecto a investigaciones internas, pero lo importante es que acá queda todo esto en el marco propio de la autorregulación de la compañía, ¿ya? Estas investigaciones internas se enmarcan en un deber de control, dirección y supervisión del modelo de prevención de delitos, ¿cierto? Eh, y nosotros creemos que seguir investigación interna una vez que hay una comisión de delito al interior de la compañía es que la única vía responsable eh, sea la de seguir una investigación interna de esos hechos que ocurrieron dentro de la compañía, ¿cierto? Como dato también hay un extenso ámbito de aplicación de las investigaciones internas, ¿cierto? No tan solo se agota en lo penal, las investigaciones internas de índole laboral, por ejemplo. Eh, a principios de este año se dictó una nueva ley en materia laboral, ¿cierto? La ley conocida como Ley Karin, ¿cierto?, que establece protocolos de investigación interna para casos de eh, acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Por tanto, la investigación interna o algunos tipos de investigación interna sí tienen reconocimiento a nivel legal en Chile, no así en materia penal, pero sí en materia laboral.
Sí, ahí quiero agregar algo, César. Eh, Tal cual Sí, como se ha mencionado, esta responsabilidad penal de la persona jurídica es una figura extraña, novedosa en nuestro sistema, e implica, ¿no es cierto?, bajo el rótulo de responsabilidad penal, imputar responsabilidad a las corporaciones, por lo que se ha podido llegar a entender o consensuar que es un déficit de organización, un déficit de, de, de cumplimiento de normas de código ética. Y a mí me gusta mucho la analogía con la política de prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales de la ley 16.744, que está de la mano con este deber de protección del empleador respecto a la vida y la seguridad de sus dependientes, del artículo 184 del Código de Trabajo. Lo que hay acá también es el surgimiento de un deber de prevención de parte de las personas jurídicas en orden a la ocurrencia de delitos que dicen relación con la compañía. Y esa responsabilidad es una responsabilidad que es susceptible de condonarse, de perdonarse, de eximirse a través de la comprobación de que la compañía ha hecho sus mejores esfuerzos para prevenir, para que esto no ocurra. ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de un modelo de cumplimiento elaborado adecuadamente, debidamente implementado y constatado por un tercero independiente, un consultor, y eso opera como una eximente responsabilidad penal. ¿Ya? Eh, y de lo que estamos hablando en este momento es de los sistemas y los métodos de investigación. Y una de las maneras en que realmente va a tener credibilidad de que el modelo de prevención está efectivamente y realmente implementado es precisamente haber realizado investigaciones previas, haber sancionado, haber corregido. eh, Todo esto ojalá por medio o por intermedio del oficial de cumplimiento y de esa manera probar de que nuestra prevención de delitos es real y no solamente una formalidad que está a la espera de probarse frente a un fiscal, frente a un juzgado de garantía luego. Quiero hacer la analogía con los reglamentos de higiene y seguridad de una compañía en que ustedes saben que existe el famoso comité paritario. El comité paritario, ¿no es cierto?, investiga, juzga con miembros de los trabajadores, representantes de los trabajadores, representantes del empleador. Bien. Juzga conductas de riesgo e incluso también investiga accidentes y los califica de cara a establecer de quién es la mayor responsabilidad dentro de esto. Y yo les diría que la investigación interna también tiene ese mérito ojalá, ser un órgano vivo, ¿ah? ¿No es cierto?, que vaya detectando, corrigiendo, que sean cosas nimias en el principio, y por supuesto siempre investigar los casos graves. Y ahí viene una pregunta que es de cajón, que es muy compleja, muy difícil. ¿Qué hace un oficial de cumplimiento y qué hace una corporación cuando detecta realmente un delito que acarrea responsabilidad penal de la persona jurídica, sin perjuicio que la persona jurídica tenga la esperanza, la fe y la pretensión de ser eximida por lo de prevención de riesgo, de delito, debidamente implementado, si es que se va a decidir o no a denunciar los hechos a la Fiscalía del Ministerio Público. ¿Bien? Ustedes saben que en Chile existe un deber a no autoincriminarse, no es una obligación de andar autodenunciándome, pero aquí el asunto es un poquito más complejo porque tú no estarías autodenunciándote como compañía, sino que estarías denunciando al ejecutivo, al dependiente o al asesor externo que cometió un delito de aquellos que acarrean responsabilidad de la persona jurídica. Y esta pregunta, que no es de fácil respuesta, en principio, si las instituciones funcionasen, uno debería tener cierta tranquilidad en que, por un lado, la denuncia debería ir de la mano también con la exención de responsabilidad de la persona jurídica y con el castigo de uno o más responsables, sea este ex ejecutivo o ex dependiente o ex asesor de la compañía. Pero esto es un exceso de teoría
porque no sé si en el momento en que se enfrente realmente y por la gravedad del asunto, esto haya de posible, se va a concretar en la inmensa mayoría de los casos o va a ser más bien una excepción. ¿Bien? ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿no es cierto?, un hecho delictivo por alto y no denunciarlo a el servicio, perdón, al Ministerio Público, implica, ¿no es cierto?, jugarse la alternativa de que esto nunca sea investigado y que el ejercicio del ius poniente estatal, esa facultad, esa potestad de investigar los hechos que revisten caracteres de delito termine, ¿no es cierto?, en nada. Sí. Entonces, se los dejo planteado, por un lado, y en resumen, por un lado, una investigación interna tiene la virtud de probar que el modelo de prevención está vivo, y por otro, se enfrenta a la paradoja que de encontrar un hecho delictivo deba este ser denunciado al Ministerio Público, ¿o no? Bien. Existen varios beneficios y estímulos jurídicos penales para denunciar los hechos al Ministerio Público, son atenuantes en general. Bueno, habrá que verlo caso a caso, pero este es un dilema al que se enfrentan todas las compañías del mundo que están sujetas a leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas. César. Sí, gracias, gracias, Germán. Quisiera partir ahora comentándoles cuáles son los factores claves, ¿cierto? Los factores críticos para el éxito de una investigación interna, ¿cierto? El primero de ellos es la oportunidad en orden a esclarecer los hechos, denunciarse de comisión de un delito, deben desarrollarse con minuciosidad, con exhaustividad, ¿cierto? Una vez que llega a conocimiento de la empresa que se ha cometido una infracción al interior de la estructura corporativa. Por eso es tan relevante la existencia de canales de denuncia dentro de la organización, canales de denuncia que funcionen en la práctica, ¿cierto? Que den la suficiente confianza al potencial alertador o denunciante de que su denuncia va a ser tomada en cuenta, primero que todo, ¿cierto? No que sea algo que se vaya a tomar a la ligera, que no vaya a resultar en nada concreto, ¿cierto? Que haya un debido examen de su denuncia, ¿cierto? Y por tanto deben existir garantías de indemnidad, ¿cierto? Como el principio de no represalia, ¿cierto? Frente al que alerta o denuncia y también, naturalmente, eh, poder ser capaz de, como organización, de establecer la confidencialidad de la identidad del denunciante o también incluso poder garantizar el anonimato a través de los canales establecidos dentro de la misma organización. Segundo, un tema bastante relevante en materia de investigaciones internas es quién es la cabeza, quién lleva a cabo la investigación interna, ¿cierto? Una vez que se recibe una denuncia o que hay una alerta dentro de la organización, ¿ya? Eh, generalmente las políticas, los procedimientos eh, determinan o establece el oficial de cumplimiento, ¿cierto? El encargado de prevención de delitos, ¿ya? Eh, Ahora bien, hay que garantizar, y esto es muy importante, la suficiente independencia del investigador, ¿cierto? Y aquí la, la gran interrogante, ¿cierto? ¿Debe ser cometida esta investigación trabajador de la compañía o debe externalizarse o tercerizarse, ¿cierto? Esto naturalmente que depende del caso a caso, ¿cierto? Del caso concreto, depende del contexto, no hay una respuesta única para quién debe llevar
la labor, ¿cierto?, de investigar la comisión de la infracción, ¿cierto? Pero es altamente recomendable de que si se va a investigar un hecho delictivo, sea la investigación interna tercerizada, ¿cierto? Externalizada. ¿Por qué? Porque a ojos de cualquier tercero, una investigación corporativa externalizada da más credibilidad, ¿cierto? Es más fiable una investigación interna realizada por un tercero ajeno de la empresa que si mismos funcionarios de una compañía realizan esta investigación interna, ¿cierto? Porque siempre a estos ojos de terceros va a tener un sesgo de que es algo más o menos creado por la compañía, entonces para evitar eh, esta concepción, eh, es mejor o es más recomendable que sea externalizada, sin perjuicio de que esto depende del caso a caso, depende de los recursos de la empresa y de muchos otros factores, pero es un factor bastante importante a considerar. También un factor esencial para el éxito de la investigación es planificarla, estructurar la investigación en fases, ¿cierto? Y en plazo. Plazos, naturalmente, que nunca son tan limpios en la práctica, pero sí conviene tener una hoja de ruta para planificar la investigación interna. Eh, es, es importante que no se llegue a una improvisación de la investigación interna porque puede ocurrir que haya contaminación de pruebas, ¿cierto? U otros factores que no van en beneficio de la investigación, ¿cierto? Y naturalmente que hay que también documentar las diligencias investigativas que son llevadas a cabo en virtud de la pesquisa interna, ¿cierto? Documentar la entrevista con los trabajadores, documentar también el análisis de los documentos que se realicen, documentar también el análisis de grabaciones que pueden haber también, que pueden dar cuenta de un hecho, debe ser documentado para el éxito de la propia indagatoria. ¿Ya? También es importante al inicio de la investigación delimitar su alcance, ¿cierto? Delimitar el alcance de las pesquisas, ceñirse a los puntos denunciados. Naturalmente que en la práctica, cuando se dan las diligencias investigativas, pueden ir surgiendo otros hechos, ¿cierto? Eso es algo natural de toda investigación, pero es importante ceñirse a los puntos denunciados y llegar con la minuciosidad y exhaustividad a esclarecer tales hechos, ¿cierto? Hechos que puedan ser presentes o conexos, deben investigarse naturalmente si es que hay presunción fundada de algún otro ilícito, pero será materia quizás de otra investigación, ¿no? Es recomendable no irse por la tangente, ¿cierto? En estas investigaciones e ir al punto en concreto. Otro de los aspectos importante es el respeto, ¿cierto?, a las garantías, derechos fundamentales de los trabajadores cuando se realizan las investigaciones internas. Esto es uno de los puntos más claves, eh, en función de que si se vulneran garantías fundamentales, esto puede dar lugar a una prueba ilícita, ¿cierto? Si es que efectivamente esta investigación, esta pesquisa se acompaña a un proceso penal, lo cual puede investigación interna tenga un valor real, ¿cierto? Que tenga una validez a nivel procesal, ¿ya? Y por último, siempre es bastante importante, para efecto también de resguardar legal, que hay una confidencialidad de la investigación, ¿no es cierto? Evitar toda aquella fuga de información que pueda dar lugar estas pesquisas, ¿cierto? Y por último, quisiéramos comentarles cuáles son los beneficios, ¿cierto?, de una investigación corporativa. En primer lugar, la investigación corporativa entrega a la organización todos los datos, ¿cierto?, todos los hechos relevantes para tomar una decisión informada, ¿ya? Tanto a nivel organizacional para la empresa,
¿ya? Y por otra parte, además, ¿cierto? Evaluar su potencial responsabilidad, autodenunciarse o no. La empresa, a través de la investigación interna, a través de esta reconstitución de hechos, puede ser capaz de tenerlo a la vista y tomar seriamente una decisión respecto a cuáles van a ser los pasos, pesquisa, ¿cierto? La investigación interna se convierte para la empresa. ¿Ya? En segundo lugar, el realizar una investigación interna previene, ¿cierto?, que la conducta ilícita o la infracción que se cometió y que se investiga se repita en el futuro, ya que a través de investigación interna permiten ver los fallos de pueda reforzar controles dentro de la compañía y también gestionar, limitar, ¿cierto?, el daño reputacional corporativo, que es algo bastante importante hoy día para las empresas, todos estos activos intangibles de reputación e imagen, por tanto, conviene mantenerlos a raya, ¿cierto? Y por último, la investigación interna actúa como un motor, como un catalizador, ¿cierto?, de mejora y evolución del modelo de prevención de delitos, que es algo que justamente la ley hoy en día le exige a las empresas, ¿cierto? Que sus modelos de prevención de delitos estén en constante evolución, en constante eh, adaptación a lo que es la compañía, ¿cierto? Las empresas no son estatutos estáticos, sino que son dinámicos y por tanto deben estar con su modelo de prevención de delitos como un reflejo de lo que significa la eh, compañía al día de hoy. Germán, te cedo la palabra. Nada, estamos terminando el tiempo. Yo les quiero agradecer, simplemente dejar eh, puesto el punto en la necesidad de contar con un modelo de prevención y de hacerlo, mantenerlo vivo a través de investigaciones recurrentes, de incidentes o derechamente de delitos o hechos que revisten caracteres de tales. ¿M? Es la única manera que a la larga se tenga confianza en que esta, frente a un hecho de real magnitud, va a ser tenido como un modelo de prevención que está realmente, entre comillas, eh, implementado. Eso es, le agradezco mucho y quedamos atentos por interno a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias.